En el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos. Aquí está tu sierva, Padre, instrumento poderoso es tuyo. Es tuyo, Señor, úsalo con poder. En el nombre de Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia y el privilegio que nos da de escuchar tu dulce voz. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Hacia la puerta Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer la palabra. Quiero invitarles a abrir nuestra Biblia en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. 13, 2. No, por aquí. Pásese. Buenas noches. Hechos, capítulo 13. Vamos a leer desde el 1. Mientras lo encontramos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias, bendito Padre, porque nos sigues permitiendo escudriñar tu bendita palabra, Señor. Padre, bendito Dios, solo tú sabes, Señor, cuál es tu plan, Señor, y cuál es tu propósito, Padre, para con nuestras vidas y para con este lugar. Pero nosotros creemos, Señor Jesús, que a través de cada servicio, Padre, en esta casa, bendito Dios, a cada corazón dispuesto, tú lo sigues adiestrando, capacitando, Señor, y tú nos das tu palabra para atesorarla, porque tú conoces los días que vendrán, Señor, y que la necesitaremos para poder permanecer de pie. Gracias, bendito Dios, por este momento, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, que es siempre precioso con nosotros, nos bendiga, Señor, hoy con tu hermosa palabra, Señor, que tú seas el que nos das tu mensaje, y que tu pueblo, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor, como palabra que viene de Dios y no de los hombres, Padre. Te pido, Señor Jesucristo, que tomes el control de este tiempo, que quites todo sueño, Padre, toda distracción, Señor, todo cansancio, bendito Dios, en nuestro cuerpo, Padre, y que estén nuestros sentidos espirituales abiertos, Señor, y nuestro corazón recibiendo tu palabra con gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 13, versículo desde el 1 dijimos. ¿Hechos 13:1? Sí. Dice la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dice la palabra, estaban todos estos hombres reunidos en la iglesia, y dice que oraban, y el Espíritu Santo habló a través de ellos y dijo: aparten a Saulo y a Bernabé para la obra a que los he llamado. Entonces ahí apartan a Saulo y a Bernabé, y dice la palabra que aquí iba a comenzar el primer viaje misionero de estos hombres. Y lo primero, cuando Dios los aparta y los llama, lo primero que ellos se van a encontrar y lo primero que ellos tienen que enfrentar es un mago, o un falso profeta, un brujo. Aquí lo vamos a ver más adelante.
Entonces el Señor los aparta y dice: apártenme estos hombres porque tengo una obra, una encomienda para ellos. Y nosotros, ¿verdad? Quizá en un principio nosotros pensábamos, no, pues si el Señor me aparta, seguramente es para llenarme de bendiciones, para que mi camino sea hermoso, y sabemos que lo es. Pero lo primero que nos encontramos son dificultades. Y estos hombres apartados, Dios dijo que los apartaran, y lo primero que se iban a encontrar era un mago. Lo tenían que confrontar. Entonces, así tú y yo, Dios nos aparta, dice que Él nos ha llamado, nos ha dado una encomienda, pero lo primero que nos vamos a encontrar es una dificultad. Dice, vamos al verso 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí. Bueno, este no es el tema principal, ¿verdad? Ya lo leímos. Dice entonces que el Señor aparta a Bernabé y a Saulo. Y lo primero que ellos encontraron fue un mago, un brujo. Pero lo que aquí hoy vamos a aprender es que siempre va a haber personas en nuestra vida que van a procurar. Dice aquí que el objetivo del mago era apartar de la fe al que estaba con él. Entonces aquí siempre va a haber personas o cosas en nuestra vida que quieran apartarnos del camino de la fe. Por eso es que Pablo en ese momento, ¿verdad?, le decía: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Le llamó así porque el mago era una persona que quería apartar de la fe al procónsul. No quería que él conociera de Jesús. Así entonces en nuestra vida va a haber personas o va a haber cosas que nos quieren apartar de la fe. Y aquí, ¿verdad?, hoy vamos a aprender que nuestro ánimo que nosotros tenemos para la obra de Dios, porque hay personas, sí o no, que comienzan el camino de Dios muy animados. Y a lo mejor hoy viene una persona nueva, ¿no? Dice: no, sí, yo voy a servir al Señor y le vamos a echar ganas y vamos a hacer esto y vamos a ir allá y vamos a hacer campañas, y tiene el ánimo hasta arriba. Pero de pronto llega algo o pasa algo o escucha algo y ahora su ánimo llega hasta el suelo. Y ahorita vamos a llegar a nuestro verso clave. Y nosotros, la palabra de Dios dice que había personas que excitaban y corrompían el ánimo de los creyentes. Y ahorita entonces nosotros vamos a entender, hay personas que de pronto tienen un ánimo el ánimo, mucho ánimo,
pero de pronto algo pasa o escuchamos algo y nuestro ánimo decae. De pronto vamos a hacer, por ejemplo, no sé, alguna campaña o vamos a ir a alabar al Señor a otro lugar y de pronto alguien dice, pero ¿para qué? ¿Qué vas a ganar? Ni te escuchan, todos piensan que estás loco, nada más pierdes tu tiempo, hay cosas mejores. Y si nosotros no ponemos nuestra mirada fija en Dios, nuestro ánimo tiende a decaer. Pero aquí vamos a aprender ahorita todo lo que Pablo vivía y él nunca se desanimó y no se quejó. Él sigue adelante, porque dice la palabra, Pablo fue el que dijo, puestos los ojos en Jesús, porque solamente así nuestro ánimo no va a decaer. Fíjate, dice el verso 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces el Señor los aparta. A lo primero que se enfrentan es al mago. Después ellos tienen que enfrentar la renuncia de Juan, porque en ese momento Juan ya no iba con ellos. Y dice la palabra que Juan era su ayudante. Y nosotros también a lo largo de nuestro camino nos vamos a enfrentar con dificultades, pero también sabemos que después Juan regresó, pero también nos vamos a enfrentar a la renuncia de muchas personas. Hoy podemos ver a las personas que trabajan en la obra del Señor, que están entregados a Dios, y el día de mañana tú te enteras que renunciaron, pero tu ánimo tiene que seguir firme y tiene que seguir arriba. Nuestro ánimo no debe de caer aunque las personas renuncien. Nuestro ánimo no debe de caer aunque veamos que alguno de los más fieles ha renunciado. Aunque eso miremos, es algo para lo que tenemos que estar preparados y nuestro ánimo no debe de caer, porque nosotros estamos mirando a Jesús. Y dice aquí la palabra, en el 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Bueno, ahí ustedes pueden leerlo en casa, si no nos tardaríamos, pero dice que ellos entraron en la escuela bíblica y les empezaron a hablar de Jesús a todos los que los estaban escuchando. Y de ahí vamos a ir entonces al versículo 42. ¿Lo mismo? Sí, ahí mismo, pero nos vamos a ir hasta el 42. Entraron Pablo y Bernabé a la sinagoga, a la escuela bíblica, y le empezaron a hablar a los judíos acerca de Jesús, del sacrificio que Él hizo por nosotros. Y en el verso 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Dice la palabra que muchos judíos y muchos hombres piadosos seguían a Pablo y a Bernabé. Y dice, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, Pablo y Bernabé les hablaron la palabra de Dios. ¿Y ellos tuvieron éxito al hablar la palabra de Dios? Sí, porque dice que al otro día se reunió casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa en nuestra vida cuando tenemos éxito? ¿Qué pasa en las demás personas si no aman a Jesús y no creen en Él? Se enojan.
Dice aquí entonces, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. El 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, cuando los judíos que rechazaban a Jesús, ellos no eran creyentes, ellos eran incrédulos, no aceptaban a Jesús. Y cuando ven que Pablo y Bernabé tuvieron éxito, imagínate, dice que casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra. Entonces los que no creyeron, dice aquí que se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía y lo contradecían y blasfemaban. Y aquí el 46 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces dice que Pablo y Bernabé predicaron la palabra, y dice que había judíos que fueron movidos a celos cuando vieron que a ellos les iba bien. Y dice aquí que la palabra se difundía por toda aquella provincia. Entonces unos rechazaban el mensaje, pero otros lo recibían, se regocijaban, daban gloria a Dios. Pero dice, ¿verdad? Dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Entonces siempre va a haber quien recibe el mensaje con gozo y quien no. Pero dice la palabra, y esta es nuestra lucha, porque los que no reciben la palabra de Dios no solamente rechazan el mensaje, sino que también van a trabajar y a hacer y a poner tropiezo y a trabajar para que los demás tampoco la reciban. Porque dice aquí en el 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Dice entonces que Pablo predicó la palabra y dice que muchos sí la recibieron con gozo, pero otros no. Entonces los que no recibieron la palabra con gozo no solamente rechazaron el mensaje, sino que dice que ahora estaban instigando a las mujeres piadosas y distinguidas y a todos los principales para ponerlos en contra de Pablo y de Bernabé. Entonces así va a ser también en nuestra vida y en nuestro camino, y nunca nos tiene que sorprender. Ellos habían tenido mucho éxito en la predicación y había quienes sí habían recibido la palabra del Señor con gozo, pero los que no querían saber del Señor no solo rechazaban el mensaje, sino que también estaban persuadiendo y trabajando la mente y el corazón de las personas para ponerlos contra Pablo y contra Bernabé. Y dice la palabra que sí lo lograron, porque los expulsaron de ahí, de esa región. Dice, los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, los corrieron, dice, los expulsaron de sus límites.
Pero ¿cómo se fue Pablo y Bernabé? ¿Se fueron llorando? No, dice la palabra que estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dice entonces ahora el capítulo 14. Entonces ellos, ¿verdad? Lo primero a lo que ellos se enfrentaron fue a un brujo. Después se encontraron con los celos de aquellos que no creían, pero no por eso ellos se desanimaban ni se quejaban. Después no solamente eso, sino dice que levantaron persecución contra ellos y los expulsaron, les dijeron váyanse, o sea, los corrieron de ese lugar. Dice el capítulo 14, verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ellos de nuevo entran y ellos no se detenían. Su objetivo de Pablo y Bernabé no solamente era que las personas se convirtieran a Dios, ellos querían hacer verdaderos discípulos. Entonces así nuestro trabajo no es solamente invitar a la persona y que reciba a Cristo, amén, sino darle seguimiento, y ahorita vamos a ver más adelante, darle seguimiento para que esa persona verdaderamente sea un discípulo de Jesús. Es como nos han enseñado muchas veces. Hay veces que en las calles, en las plazas, en las campañas, se hace la oración de fe. Y a veces decimos y nos jactamos y decimos, es que tantas personas recibieron a Jesús. Y sabes, aquí Pablo no solamente le interesaba que recibieran a Jesús, sino que él les daba seguimiento y les visitaba. Y ahorita vamos a ver que él regresaba a esos lugares y dice la palabra que confirmaba los ánimos de los discípulos, se aseguraba de que estuvieran firmes y siempre los exhortaba a que permanecieran, estaba al pendiente de ellos. Dice en el versículo 2, mas los judíos, otra vez, es los que no creían. Dice, mas los judíos que no creían, dice aquí, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Wow. No solamente dice que lo intentaron, sí lo lograron. No sabemos, ¿verdad?, qué les hayan dicho. Quizá blasfemaban de Pablo, quizá blasfemaban de la palabra que Pablo les daba. No sabemos cómo lo hayan hecho, pero dice la palabra en el 2. Dice más, los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Imagínate, los gentiles habían creído la palabra de Dios. Quizá los gentiles estaban bien animados. Jesús vive, Él nos salvó, vamos a predicar su nombre. Y en eso llegan los gentiles y sabrá Dios qué les dijeron. No le crean a Pablo, miren esto, miren aquello, las cosas no son así. Y así es el enemigo. Y entró sutilmente en la mente de los gentiles y dice que el ánimo que ellos tenían fue excitado y corrompido. Los gentiles habían creído, pero hubo quien se encargó de corromper su ánimo. Y aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que ponernos en las dos partes. Que nuestras palabras, ayer nos enseñaba el Señor que nuestras palabras o edifican o hieren a la persona. Nuestras palabras levantan o tiran, derriban a las personas. Y entonces nosotros debemos preguntarnos, ¿verdad? Si nosotros de alguna manera o de algún modo estamos corrompiendo el ánimo de nuestros hermanos. A veces con nuestros hechos o nuestras palabras estamos corrompiendo el ánimo de los demás.
Hay personas que siempre se quejan, que nos va mal y que tiene de bueno el día, que a veces no. Así hay personas que dicen no tengo ni para comer, me ha ido mal, no hay venta. Y lo único que hacen es corromper el ánimo de los demás cuando los demás no tienen sus ojos puestos en Jesús. Pero Pablo, como sí tenía sus ojos puestos en Jesús, nada lo desanimaba. Entonces, nosotros no debemos corromper el ánimo de las demás personas y tampoco debemos permitir que nuestro ánimo sea corrompido o tocado por las palabras o los hechos de los demás. Hay muchas personas que sí, que a lo largo del camino, ¿verdad? No sé, quizá mucho su ánimo decayó y se corrompió porque vieron el fracaso de algún líder, de alguna persona que estaba al frente. Y de ahí, pues, cada uno con el Señor, pero nosotros no debemos permitir ni siquiera que esas cosas hagan que nuestro ánimo decaiga. Dice aquí en el verso 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en la gracia, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Dice la palabra entonces que los judíos ya habían corrompido y se habían encargado de desanimar a los que sí habían creído. ¿Y qué hizo Pablo? Dijo, yo ya me voy, esos ya se dejaron engañar y están bien desanimados. ¿Adiós? ¿Se fue? No, Pablo no se fue. ¿Nosotros qué haríamos? A veces nosotros decimos, no, ahí la gente está bien desanimada, no quieren saber del Señor, su ánimo está corrompido y está por los suelos, y a veces decimos, o queremos decir, yo ya me voy, llévame a otro lugar, Señor. Sin embargo, dice aquí la palabra que Pablo y Bernabé se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Por qué se quedaron allí mucho tiempo? Pablo y Bernabé. Si dice la palabra que los judíos estaban encargando de corromper a los demás, pero Pablo no huyó de ese lugar. Pablo se quedó, y dice que se quedó por mucho tiempo, porque a Pablo le interesaba que los que sí habían recibido la palabra del Señor recibieran más conocimiento de la palabra, pues Pablo sabía que la iban a necesitar porque era mucha la oposición a la que se iban a enfrentar. Por eso es que Pablo se quedó ahí, porque él sabía que aunque muchos rechazaban la palabra, había quien sí la recibía. Y Pablo sabía, ellos van a necesitar la palabra, tienen que tener el mayor conocimiento que se pueda de la palabra para que puedan enfrentarse a toda la oposición a la que se van a encontrar. Por eso es que Pablo permaneció, porque a Pablo no solamente le importaba que ya habían creído en Jesús, Pablo quería asegurarse de que permanecieran en el camino. Dice aquí la palabra, y que Dios, ¿verdad?, concedía que se hicieran por medio de sus manos señales y prodigios. Dice el 4, dice, y la gente de la ciudad estaba, ¿cómo estaba la gente? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces aquí estaba Pablo y Bernabé con la ciudad dividida. Y así es lo que pasa hoy en la iglesia, en los pueblos, en las ciudades, y así está la gente dividida. Unos están con los judíos y otros estaban con los apóstoles, estaban divididos. Y dice la palabra en el 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes,
se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. Entonces, lo que Pablo veía era que los judíos estaban persuadiendo en la mente de los que habían creído. Y ahí Pablo sabía, aún puedo permanecer, aún puedo quedarme, porque ellos necesitan recibir palabra, necesitan tener conocimiento, porque se van a enfrentar a muchos oponentes. Pero dice que se fue cuando ya de plano, ¿verdad?, los judíos y los gentiles los apedrearon. Ahí entonces dice que Pablo sale de esta ciudad, que era Iconio, y dice ahora en el versículo 8, aquí vamos a ver ahora un milagro que hizo Pablo. Él iba a las ciudades, su meta no era hacer milagros, su meta era siempre predicar de Jesús, pero también el Señor lo usaba. Dice el 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, aquí, dice que vieron a Pablo que hizo un milagro. ¿Qué pasa con la gente cuando ve que Dios hace un milagro a través de ti? Pues todos te aman y te aplauden, ¿no? Y cuando te reconocen y te quieren ahí, cuando ven un milagro a través de ti, pues te aman, te quieren, te reconocen, te aplauden, te enaltecen, ¿no? Entonces aquí Pablo hizo un milagro. Dice que un cojo de nacimiento ahora pudo caminar y andar. Y entonces dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ellos decían, ¿verdad?, que Pablo y Bernabé eran dioses, porque habían hecho un milagro. Así pasa a veces con las personas. Hay personas que dicen, no, vete a tal ciudad, porque ahí hay una persona y ora por ti y te levantas y te sanas, y vete para allá, y hacemos ídolos de las personas. Y nosotros a lo mejor en este momento ya no somos engañados, pero ellos decían, vieron que Pablo le dijo al cojo: levántate, y dijeron, es un dios. Y entonces dice en el 11, dice que ellos dijeron: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Ellos decían, ¿verdad?, que habían bajado los dioses y estaban entre ellos. Eran Pablo y era Bernabé. Dice el 12, a Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Hay muchos Júpiter y muchos Mercurio andando por aquí, ¿verdad? Dice el 13, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, fíjate nada más lo que querían hacer, dice, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea, decían que Pablo y Bernabé eran dioses y les querían ofrecer sacrificios por el milagro que habían hecho. Imagínate aquí, muchas veces también nosotros como siervos de Dios, ellos fueron tentados a recibir la adoración. Aquí yo leía, ¿verdad? Y aprendía
¿Qué es más peligroso para un hijo de Dios? ¿La humillación o la admiración? A veces es más peligroso que te admiren, porque la humillación te lleva a refugiarte en Dios, a depender de Dios, pero la admiración nos lleva a olvidarnos de Dios. Y dice aquí entonces, ¿verdad? Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ellos rasgaron sus ropas diciéndoles, somos hombres como ustedes. Pero hay personas que sí aman la adoración y que sí aman, ¿verdad? Y hemos conocido y sabido que aún las fotografías de sus pastores, de sus profetas, de sus apóstoles, las tienen. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Imagínate, ¿verdad? Imagínate nada más que a ti te anduvieran llamando Mercurio o Júpiter porque Dios te usó para hacer un milagro. Dice aquí, ¿verdad? Que ellos decían, nosotros queremos que se conviertan de esto al Dios vivo. Decía el salmista que a Dios y no a nosotros sea la gloria. Dice, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y es que así son las personas, ¿verdad? Ven que Dios hace un milagro a través de uno más y comenzamos a idolatrar o queremos llenar de presentes a la persona, queremos hacer casi besar a la persona nada más porque Dios la usó para hacer un milagro. Pero mira, aquí quiero que pongamos atención porque las mismas personas que hoy te aplauden son las mismas que el día de mañana te van a aventar rocas. Y aquí vamos a aprender, dice el 19. Entonces, aquí el 19. Entonces, 19. vinieron unos judíos. ¿Se acuerdan que Pablo había estado en Iconio? Lo primero que leímos. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. De Iconio fue de donde lo corrieron, donde persuadieron a los demás y lo corrieron. Y no solamente se conformaron con correr a Pablo de sus territorios, sino que fueron hasta donde Pablo estaba. Dice, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. O sea, no solamente se conformaron con correrlo, sino que ahora fueron hasta donde él estaba y persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, la misma multitud que vio el milagro y que querían ofrecerle sacrificios a Pablo, se dejaron engañar, persuadir y ahora querían, o más bien ahora lo apedrearon. Dice, vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Es la misma multitud que dijo, Pablo es
¿Quién era Pablo? ¿Júpiter o Mercurio? Mercurio. Las mismas personas que le decían, tú eres Mercurio y te vamos a ofrecer sacrificios, ahora se dejan persuadir por estos judíos de Iconio y ahora ya no le querían ofrecer sacrificio, ahora querían apedrearlo. Entonces así pasa con nosotros. Habrá veces donde las mismas personas que te aplauden, momentos siguientes serán las mismas que te golpean, que te avientan rocas, que te apedrean. Y dice aquí que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate, después de que le querían ofrecer sacrificios, ahora lo dejaron medio muerto, porque ellos pensaron que estaba muerto. Dice ahora el 20, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Nosotros hubiéramos dicho, yo ya no regreso, si no me mataron, a lo mejor si vuelvo a entrar, ahora sí acaban conmigo. Y Pablo dice aquí que se levantó y de nuevo entró en la ciudad. Y al día siguiente salió ahora sí con Bernabé para Derbe, el 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, porque él no solamente quería que hicieran la oración de fe, él quería asegurarse que verdaderamente fueran discípulos. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Volvieron a la ciudad de donde lo habían corrido. Pero él volvió porque quería asegurarse que permanecieran en la fe. Quería asegurarse de que verdaderamente eran discípulos de Jesús. Dice que él regresó a Listra, a Iconio y a Antioquía. Regresó al lugar de donde lo habían corrido. Pero dice el 22, ¿a qué regresó? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. O sea, a él no le importaba, digan lo que quieran, hagan lo que quieran, no importa que ya me corrieron, pero él quería asegurarse de que esos discípulos permanecieran en la fe. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No dice, ¿verdad?, que vamos a entrar en el reino de Dios a través de muchas alegrías, a través de muchos aplausos, a través de mucho reconocimiento. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y él les decía, tienen que permanecer en la fe y tienen que cobrar ánimo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice el 23, ya vamos a terminar. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Dice el 27, fíjense, Pablo y Bernabé no se quejaban. A veces nosotros llegamos de algún lugar y nos preguntan ¿cómo te fue? Y decimos,
¿Cómo decimos? Dice aquí el 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Ellos no se quejaban. Yo digo, si hubiera sido yo la que hubiera llegado, si hubiera sido yo, a veces nosotros, yo creo que hay quien hubiera dicho, no, casi me matan, me apedrearon, me fue bien mal, me hicieron, me dijeron, y no, dice que ellos llegaron y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo, ¿verdad? No regresó quejándose, no regresó diciendo que la habían apedreado. Él regresó y dice la palabra que refirió lo grande que Dios había sido con ellos. Entonces, estas son las dificultades, ¿verdad? Que Pablo y Bernabé encontraron en su primer viaje misionero. Confrontaron el mago, se enfrentaron a la renuncia de Juan, fueron expulsados de Antioquía y de Iconio, fueron tentados a recibir adoración. Pablo fue apedreado hasta quedar casi muerto. Sin embargo, su ánimo no se corrompía y nada hacía que se retractaran de hacer la voluntad de Dios, que era predicar a Jesús resucitado. Entonces vamos a leer por último el Salmo 31:24. A veces nosotros, pues sí nos quejamos demasiado y creo que a nosotros no nos han apedreado. ¿Salmos qué, perdón? Salmo 31:24. Creo que nosotros damos gracias a Dios porque pues no hemos llegado a ese extremo de quedarnos medio muertos por predicar la palabra de Dios. Y entonces que el Señor nos siga permitiendo cobrar ánimo y valor en su palabra y seguir esperando en Él. Salmo 31:24. Dice la palabra: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Y el Salmo 27:14. ¿Salmo qué? 27:14. Aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Pablo no se desanimaba, él no dejó que su ánimo fuera corrompido, porque él amaba predicar la palabra de Dios y él no permitió que la envidia, los celos de los judíos, enfrentarse al mago, ver cómo su compañero Juan había renunciado. Él no permitió que ninguna de estas dificultades corrompiera su ánimo. Él siguió siempre adelante y tampoco se quejó. Y tener ánimo significa tener esperanza, no desanimarme, no perder la fe y vivir la vida con regocijo. Si tenemos ánimo, no podemos, ¿verdad? No deberíamos andar pues tristeando. Sabemos que el lugar, ¿verdad?, donde nosotros podemos llegar y llorar, pues es en la presencia del Señor. Pero de ahí entendemos que tener ánimo también significa vivir la vida con regocijo.
En estos tiempos muchas personas no tienen ánimo ni siquiera para vivir, ni siquiera para levantarse. A veces hay personas y jóvenes también, y es muy triste, que no tienen ánimo, pero sí, ni siquiera para peinarse, para bañarse, para cosas muy simples. Pero nosotros, dice el Señor, cobremos ánimo en Él. Y dice aquí el Salmo 27:14, aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Entonces esta es la palabra, y que Dios nos ayude a perseverar y a no perder el ánimo, y que nuestro ánimo no decaiga, veamos lo que veamos. Pablo vio que Juan renunció, pero no por eso dijo, ay, ¿ahora quién nos va a ayudar? Mejor ya no vamos. Sino al contrario, él siguió adelante. Aunque le tenían celos y le tenían envidia y había oponentes, él nunca dijo, yo ya no voy a continuar, es mucho lo que me hacen, mira cómo hablan de mí, mira cómo difaman el mensaje que les doy. No, al contrario, lo menospreciaron y lo corrieron de una ciudad, pero no por eso él dijo, no, mejor yo ya no continúo, no quieren saber, me menosprecian, me corrieron de la ciudad. No, sino que él decía, bueno, si aquí no quieren el mensaje, iba a otra ciudad. Pero nunca nada hizo que él se desanimara, ni se quejara, ni se desalentara su corazón. Vamos a orar entonces. Quiero ser útiles. A ver si está ahí. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Ya la última vez. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a encontrar muchas situaciones difíciles. Muchas no sabremos cómo enfrentarlas. Pablo y Bernabé permanecieron, pero muchos lugares, ¿verdad? Aquellos que abren su corazón, no importa cuántos sean, no importa cuántos resistan, pero en todo lugar quedó un discípulo, 2, 3. ¿Recuerdan al Gadareno? Ese se convirtió en un evangelista poderoso. ¿Y qué nos queremos convertir nosotros? ¿Cuántos de nosotros le podemos decir, Señor, quiero ser útil, ayúdame? Las circunstancias, las dificultades cada día crecen más y más, pero tú eres todopoderoso. Muchos de nosotros nos quedaremos solos, pero no estamos solos, Dios está con nosotros. Y si hoy a nosotros el Señor nos ha mantenido aquí, a pesar de todas las cosas, es porque la obra nos pertenece a Él. Es porque esta obra es suya. Y ya depende de nosotros. Ya depende de nosotros. Muchas veces hemos pensado renunciar. Hemos pensado dejar el camino por las dificultades, las circunstancias. Pero Dios manifiesta su amor trayendo su palabra de restauración y de sanidad. Y hoy podemos decirle, Señor, queremos ser útiles en tus preciosas manos.
usted